viniendo regularmente a Panamá porque de alguna manera estamos jurídicamente radicados en Panamá y desarrollamos una serie de programas de carácter regional y siempre da gusto organizarlos aquí en Panamá. Ahora estamos celebrando los 40 años de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Gerenciales y en el marco de esas celebraciones tenemos dos actividades ahora en Panamá, después próximamente otra en Bogotá, vinculadas al tema de la agenda regional y de la participación de la sociedad civil en distintos temas de esa misma agenda. Supongo que el comportamiento de la sociedad civil no es lo mismo que en Panamá que en otros países. No, obviamente difiere, tiene que ver con las culturas políticas de cada uno de los países, las tradiciones en términos de qué tan estabilizado está el sistema político, cómo se ha venido desarrollando, pero en realidad sí hay una aspiración común del ciudadano de a pie de poder expresarse y tratar de hacerlo a través de alguna forma de organización colectiva que lo represente y que no necesariamente siempre tiene que ser un partido político, puede ser una organización que promueva algún tipo de bien público donde la sociedad civil se pueda expresar. Si tuviera que definirme el comportamiento de la sociedad civil o de los integrantes de la sociedad civil de Panamá, ¿cuál sería su análisis? No puedo precisar con respecto a Panamá, yo puedo hacer una generalización con respecto a toda América Latina. En América Latina, el comportamiento de la sociedad civil adolece de algunos problemas, básicamente la fragmentación, el personalismo muy arraigado en los casos de las organizaciones de la sociedad civil, el mesianismo, y esto es parte de nuestra herencia del legado colonial, en el sentido de que se cree que se puede transformar el mundo de buenas a primeras sin hacer el trabajo previo. Pero fuera de eso yo creo que hay un gran esfuerzo y cada vez mayor, y creo que justamente las nuevas tecnologías ayudan muchísimo a que los ciudadanos sientan que pueden tener participación en la toma de decisiones con respecto a las políticas públicas en general y a las políticas exterior, que es lo que más nos interesa a nosotros en el ámbito de las relaciones de la región y las relaciones de la región con el sistema internacional. Por muchos años se ha visto estos temas como temas de personas adultas, donde la juventud o los jóvenes no se involucran. ¿Cuál es cómo calificaría usted pues, el desempeño de los jóvenes en este mundo actual, en estos tiempos, en temas de sociedad civil? Yo creo que habría que preguntarle a los jóvenes, cada uno. Por favor. Bueno, a ver. El involucramiento de los sectores más jóvenes en estas discusiones termina siendo esencial, termina revigorizando muchos de los debates, trayendo nuevas ideas, contribuye también a que sean debates que son más representativos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una juventud que se siente un poco frustrada porque ciertos espacios de debates están algo estancados o dominados por ciertas generaciones y esa necesidad de recambio generacional, o más que recambio, es una cuestión de interlocución entre diferentes generaciones, termina siendo fructífero, ¿no? Entonces, hay un interés por parte de la sociedad civil, los jóvenes, por participar dentro del ámbito de la sociedad civil, y creo que aparte se ve muy reflejado a medida que vemos una creciente frustración quizás con la posibilidad de canalizar ciertas demandas que existen a nivel social o político por medio de las mismas instituciones políticas, sean los partidos, sean los gobiernos, ¿no? Y ahí la sociedad civil ofrece un espacio alternativo que puede ser muy útil y que termina apelando mucho a la juventud, ¿no? Y es algo que como miembros de la sociedad civil, como organización que busca promover esa proactividad, ese involucramiento, tenemos que aprovecharlo y generar ese espacio para que las nuevas generaciones se puedan involucrar. ¿Qué políticas o qué ideas o qué planteamientos se necesitan para lograr que haya más participación de la sociedad civil? Porque al final el camino de sociedad civil, como bien lo hablábamos, somos todos, pero yo creo que encontramos una sociedad civil que de repente está desmotivada por las situaciones políticas, las situaciones económicas. ¿Qué se necesita? ¿Cuál sería su planteamiento para poder captar el interés de ellos? Eso, ¿a la nueva generación o a la vieja? A los dos. Pues yo diría que la voluntad es fundamental, la voluntad política, en el buen sentido de la palabra, de que se quiera comprometer con un tema público y que quiera promover algún tipo de respuestas a los problemas que se generan en torno a ese tema público. Y en segundo lugar, algo que se perdió mucho, porque, a ver, tuvimos una proliferación de
de organizaciones de la sociedad civil, de organismos no gubernamentales, un poco desordenada, toda América Latina, ¿no? Digamos, sin una visión profesional de cómo hacer las cosas. Yo creo que estamos frente a una nueva etapa en donde hay un alto grado de profesionalismo en las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en general, y eso desde luego facilita que las motivaciones que surgen se canalicen adecuadamente. Pero bueno, esa es una de las perspectivas, yo imagino que es perspectivas más renovadoras que tienen otro planteamiento. No, bueno, me parece que estamos bastante en línea en ese sentido. Siempre. No cambia el final, sino cómo llegar a él. Tal vez. Hay un tema muy fundamental y yo creo que eso es comprensible en términos de qué establece la diferencia entre las generaciones. Es la capacidad de elegir. Es decir, yo ya llega un momento, a ver, hay un poema de un poeta español que dice cuando éramos jóvenes felices e invencibles. Bueno, yo siento que ahora yo sigo siendo joven, feliz, pero invencible digamos como hasta las 10 de la noche. Pues ya siento que no doy para más. Seguramente sí. Sí, yo sí, buenas tardes, Jorge Morales, periodista de La Estrella de Panamá, como lo mencionaba más temprano mi compañera. Yo sí me voy a centrar sobre el tema a nivel global, o sea, internacional, y sobre el tema del conflicto que hay en estos momentos entre Rusia e Ucrania, que no culmina. Entonces, para que nos den un pantallazo sobre cuáles serían estas repercusiones globales que traería este conflicto. Sí, yo siempre insisto que nosotros no terminamos de identificar los tres niveles en los que se produce el conflicto. Un primer nivel que tiene que ver, que suena inclusive a guerra civil, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto en el fondo fratricida, vamos a estar claros. Un segundo nivel tiene que ver con el enfrentamiento entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN Occidente por otro lado. Y esto tiene que ver con una reestructuración, reformulación, rediseño de la estructura de seguridad en Europa. Y el tercero, que es el más importante, es el que tiene que ver con una transición del sistema internacional hacia un nuevo orden global. Y en ese nuevo orden global, lo que está apareciendo son los actores emergentes, no tradicionales, no occidentales, que están reclamando su espacio. Desde China, pero la gente se concentra mucho en China y siempre habla China, Estados Unidos, pero China, la India, Irán, Rusia misma, toda una serie de actores nuevos. El BRICS, por ejemplo, es una ilustración de esto, en donde hay una aspiración a tener una participación más activa. Lo mismo que estamos hablando de la sociedad civil en la democracia, bueno, sucede en el sistema internacional en el ámbito de la participación, la gobernanza global. Entonces, hay una cantidad de actores emergentes que han crecido, que se han convertido en actores relevantes, que tienen agravios pendientes, cuidado con Occidente, eso también, y en ese marco sí reclaman un espacio para poder incidir sobre los temas de la agenda global. ¿Cómo usted considera que podría finalizar este conflicto? Porque ya creo que inició desde el pasado mes, creo que de marzo, creo que fue que inició este conflicto. En febrero. En febrero, perdón. Sí. Pero ya imagínese, ya vamos ya por octubre, y ¿cuándo usted prevé un estimado? Todos saben cuándo se inicia la guerra, nadie sabe cuándo se termina. En realidad en este momento estamos en una situación de impasse, no sabemos cómo se va a desarrollar el conflicto como tal, hay que ver la correlación de fuerzas cómo va cambiando, y también yo insisto mucho, la correlación de fuerzas no está condicionada solamente por la relación belicosa, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino por cómo se van reordenando todas las piezas en el ajedrez mundial y cómo eso facilita o no posiciones más o menos radicales. Ahora se ha venido hablando de la posibilidad de un diálogo entre Putin y Zelensky, y lo que estamos viendo que pareciera que Putin sí está relativamente dispuesto a avanzar en un diálogo, posiblemente por la situación como está en el campo de batalla mismo. Zelensky no. Zelensky está convencido de que tiene todo el respaldo de Occidente y que hay que frenar a los rusos definitivamente, y hay algunos actores europeos que también están en esa posición, particularmente aquellos que fueron parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética en su momento. Pero sí cuenta Zelensky con el respaldo, como él dice, de todo el Occidente, sí cuenta. El Occidente sí que cuenta, claro que cuenta.
en este momento, si no fuera por Occidente, Zelensky no tendría la capacidad militar que tiene, ni la capacidad financiera para poder seguir esta guerra. Ahora, ¿cuánto poder ha ganado el gigante asiático, China, con este conflicto entre... Bueno, esto es también, abre signos de interrogación, porque digamos, todos habíamos visto a China crecer, modernizarse rápidamente desde el punto de vista económico, convertirse en un actor relevante, entrar en competencia con Estados Unidos, no solamente en lo comercial, sino también en lo tecnológico. Y ahora estamos viendo que, vamos a ver qué pasa después de esta semana con el Congreso del Partido Comunista Chino. Pareciera que hay como una desaceleración de la economía china. Pero esto no quiere decir que China con esto se va a desinflar. Claro. Lo que significa es que sencillamente quizás va a reorientar su política de proyección global de otra manera. Que vamos a cambiar del tema de pasar de Ucrania a Rusia a Brasil. Hay una situación ahorita de una segunda vuelta entre el expresidente Lula da Silva y Jair Bolsonaro. ¿Cómo sería este escenario de volver nuevamente al mandato de da Silva? Lo más probable es que esté tan concentrado en los temas de la agenda doméstica que no tenga tiempo para ocuparse, como en mandatos precedentes, de alguna visión regional. Esa es mi opinión. Yo creo que va a tener una gran resistencia por parte de la fuerza de Bolsonaro, en el caso que ganara Lula, y obviamente va a estar concentrado en resolver los temas de la agenda doméstica en lo económico, en lo social y lo político también, evidentemente. Entonces, yo no sé, hay mucha expectativa con esto de que retorna Lula por tercera vez a la presidencia y tenemos de nuevo un liderazgo en la región que nos permite pensar en algún tipo de respuesta regional. Tengo mis dudas porque lo primero que va a tener que resolver es lo que pasa en casa. ¿Y Bolsonaro de reelegirse? Y Bolsonaro de reelegirse, esa es una pregunta compleja porque sencillamente pienso que para la región no es un punto a favor. No sé para los brasileños decidirán si Bolsonaro le sirve o no le sirve, pero hasta ahora lo que hemos visto es que en realidad ha generado una polarización todavía más grave en la sociedad brasileña y además ha afectado en algunos aspectos no solamente la economía, sino principalmente la política exterior, que ha dado algunos tumbos y, entre otras cosas, ha implicado el desmantelamiento por parte, en algún momento, de la Cancillería brasileña de Itamaraty, como tal, que la Cancillería es todavía una Cancillería muy profesional. Para culminar la situación de Venezuela, ¿cómo usted ve esta situación interna de Venezuela? La situación interna de Venezuela es dramática. Es una situación en donde lo que hemos tenido es un recambio de élites con un pretexto ideológico, y ese recambio de élites ha implicado que hay una élite que se está beneficiando dentro de lo posible de las condiciones que le ofrece Venezuela, a costa de un gran deterioro de la economía venezolana y principalmente a costa de un incremento de la pobreza y de la gente que no percibe ningún beneficio del sistema venezolano. Lo voy a decir con todas las letras porque yo soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Lo que es en este momento mi pensión en la Universidad Central de Venezuela no alcanza ni para vivir 3 días en Venezuela. Pero hay gente que sí está ganando en dólares y que tiene espacios en donde gasta esos dólares con toda confianza. Hay una pregunta de por qué Venezuela tiene años en crisis, pero ahora la migración irregular que hay, y es la mayor cantidad que hay, por lo menos, que pasa por en estos momentos por el tapón del Darién, ¿por qué ahora se ve más esta migración irregular? La mayor cifra de venezolanos, teniendo en cuenta que esta crisis está hace años, pero ¿por qué ahora está y todo directo hacia Bueno, esto tiene que ver con la dinámica de la política migratoria de Estados Unidos por un lado, y también tiene que ver cómo se está moviendo en este momento el factor de expulsión en Venezuela. Al principio, el factor de expulsión de los migrantes, ¿no? Al principio los migrantes se dispersaban por toda América Latina, eventualmente iban a Europa. Ahora se han concentrado en esta aspiración de llegar a Estados Unidos y tener algún reconocimiento como migrantes en Estados Unidos, justamente pasando por el tapón del Darién y generando además toda una serie de complicaciones de otro orden, particularmente económico. Usted acaba de decirnos que usted es profesor retirado de la Universidad en Venezuela. Sí. ¿Podría visualizar usted cuál podría ser la suerte de estas personas que salieron huyendo de ese país y
que ahora curiosamente tienen que regresar a él porque no les queda de otra. Bueno, la suerte, a ver, los destinos son dramáticos. Desde aquellos que siguen todavía persiguiendo el sueño de llegar a Estados Unidos a un costo muy alto, y ese costo muy alto puede significar, entre otras cosas, tráfico de personas, crimen organizado, etcétera, etcétera, que está vinculado con esto. Y el retorno significa volver a la pobreza, a esa pobreza dramática que se está viviendo en Venezuela. Porque sí hay burbujas de bienestar, pero insisto nuevamente, esas burbujas de bienestar son a beneficio de un sector específico de la población, particularmente el gobierno. Sí, a mí me tocó vivir en Venezuela a parte del 2000 al 2001. Y realmente ya en ese tiempo, no es como ahora, pero sí ya en ese tiempo empezaba la gente a preguntarse. ¿Cómo se visualiza quizás algo como lo que ocurrió aquí en Panamá? Los panameños para el año 87 salieron a las calles, protestaron, lo mismo que está ocurriendo en Venezuela, o que ha ocurrido en Venezuela. Sin embargo, no fue a través de una intervención militar de otro país que lograron pues cambiar ese régimen militar. ¿Podría pasar eso en Venezuela? Yo tengo mis dudas, eso depende de quién está en la administración en Estados Unidos como para tomar una decisión, y al respecto no veo en este momento elementos para pensar en una intervención militar en Estados Unidos. Creo que esto es un tema que se viene hablando muchísimo, mucha gente lo ha utilizado como para decir, bueno, ya vienen los gringos, para decirlo sencillamente, ¿no? Y creo que no es así. En este momento creo que Estados Unidos está en otra posición, está tratando de ver cómo mejorar su relación con el gobierno de Maduro para poder obtener los beneficios del petróleo venezolano, pese a que la industria venezolana del petróleo está muy de capa caída, dramáticamente afectada por la crisis y por la falta de gestión histórica que ha habido con este gobierno. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo esto se resuelve, pero ya Chevron ha entrado de lleno nuevamente en lo que es la producción petrolera en Venezuela. Mientras que se estaban haciendo los rusos, cuidado, eso también es interesante. Entiendo que el compañero Neri tiene Sí, tenemos 3 nada más.